Que Dios les bendiga. Quería compartirle la palabra de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gloria a Dios. Aquí está hablando de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, recordemos que Isaí era el padre del rey David y del linaje de David nació Jesucristo, y la Biblia enseña que el Espíritu de Dios iba a manifestarse de esta manera, ¿no? De esta manera, cual lo vemos aquí en el versículo 2, ¿no? Dice que reposará sobre el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el Espíritu de consejo, de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quiere decir que ese mismo Espíritu que reposó en Jesucristo, ese mismo Espíritu que dice la Biblia que levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros. En el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, la presencia del Espíritu Santo empieza a manifestarse en nosotros, trayendo una reforma de nuestra naturaleza pecaminosa y dándonos realmente el corazón de Cristo, santificándonos, purificándonos y haciendo un cambio y una reforma que nosotros humanamente no podemos hacer, pero que el Espíritu Santo de Dios va renovando nuestro entendimiento y nos va santificando, nos va purificando, nos va corrigiendo y nos va guiando. Y aquí podemos ver que esta capacidad del Espíritu tiene 7 manifestaciones, como se diría, ¿no? El Espíritu de Jehová, dice, ¿no? Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, ¿no? No es un espíritu falso, no es un espíritu engañador, sino que es el Espíritu de Dios, la misma presencia de Dios, el aliento, el alma, el corazón de Dios empieza a manifestarse en nosotros, ¿no? El Espíritu de Dios, dice la palabra que en Isaías 61, ¿no? Habla de que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesucristo y el Espíritu de Dios está sobre nosotros para poder realmente hacer la obra de Dios, llevar el Evangelio, anunciar el Evangelio y ser realmente colaboradores de Dios, sabiendo que Dios quiere usarnos para que mucha gente conozca a Jesucristo, ¿no? Si recordamos el pasaje donde aún los apóstoles pasaban por una ciudad y como le rechazaban, le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué no hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesucristo le dijo: ¿ustedes de qué espíritu sois? Seguro, porque el Espíritu de Dios trae restauración. La presencia de Dios, cuando se manifiesta en una vida, trae cambios poderosos. Y otro de los cambios que trae es que se manifiesta la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de Dios no es una sabiduría terrenal, no es una sabiduría humana, sino que es una sabiduría que viene a través del Espíritu de Dios, que nos da mayor entendimiento, mayor capacidad para poder resolver situaciones y discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, que la palabra de Dios, que el hombre natural o el hombre que no tiene comunión con Dios, que no ha recibido a Cristo, que no tiene una relación de amor y de amistad y que camina en la comunión con Dios, no puede entender las cosas que son espirituales. Por eso muchas personas no pueden comprender los milagros, las sanidades milagrosas, las manifestaciones del Espíritu Santo como hoy se manifiesta en diferentes lugares. La gente es tocada, es derribada por el Espíritu, la gente experimenta un lenguaje del cielo donde Hechos capítulo 2 habla. Entonces podemos ver que hay muchas manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios que solamente se pueden comprender si realmente somos nosotros llenos del Espíritu Santo. Por eso Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, vino ni sidra, sino sed lleno del Espíritu. Habla, ¿no? Ahí Efesios 17 y 18. Entonces podemos entender que si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, nosotros tendremos la sabiduría que viene
de Dios, ¿no? Dice que no es una sabiduría animal, terrenal, ni diabólica, sino es una sabiduría que viene de Dios, buena, pacífica, pura, de buenos frutos y de misericordia, ¿no? También dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, como estaba hablando, el Señor nos da la sabiduría, y el espíritu de inteligencia, ¿no? Nos da la comprensión para poder nosotros no solo entender las cosas espirituales, sino también resolver situaciones, una inteligencia espiritual para entender, razonar, tomar decisiones. Aún cuando uno mira Efesios capítulo 1, ve que el apóstol Pablo, realmente él oraba para que la iglesia pudiera realmente tener la comprensión de las cosas espirituales, de lo que nosotros podemos vivir en Cristo Jesús. Yo le invito a que me acompañe, si tiene usted ahí una Biblia, a Efesios capítulo 1, vamos a buscar Efesios capítulo 1 y vamos a ver el verso 16, ¿no? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que él oraba para que la iglesia, para que los cristianos tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, ¿no? Saber y entender para qué vino Cristo, cuál es la obra de Cristo y lo poderoso que es el nombre de Jesús, ¿no? Y estamos en Efesios 1:18, el versículo que sigue, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, ¿no? Entonces es importante saber que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos la presencia de Dios, tenemos el Espíritu de sabiduría y tenemos el Espíritu de inteligencia, ¿no? Esa sabiduría que viene del corazón de Dios hacia nosotros, ¿no? Y aún también dice que tenemos aquí en el versículo que seguía, ¿no? El espíritu de consejo, ¿no? Espíritu de consejo. El Señor nos ha dado no solo su Espíritu Santo, sino que nos aconseja y nos da también la gracia para poder aconsejar a otros conforme a las Escrituras, poder orientar, poder guiar, poder ayudar a otras personas a través del consejo de Dios. Por eso cuando uno lee el Salmo 1, versículo 1, y ahí los versículos que sigue, dice que feliz es la persona, el cristiano, la hija de Dios, el hijo de Dios, que no anduvo en consejos de malos, ¿no? Sino que se deleita en la ley de Dios y que la lee, la medita de día y de noche, y dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, y todo lo que va a hacer va a prosperar. Por eso es importante tener el consejo de Dios, tener el consejo de personas que están llenas del Espíritu de Dios y poder también recibir esa enseñanza también para poder transmitirla a otros, ¿no? También dice que nos da el espíritu de poder, ¿no? Aquí estamos viendo 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, ahí en Isaías capítulo 11, ¿no? Dice la Biblia, cuando nosotros vemos en San Marcos capítulo 16, podemos ver también, si usted me acompaña y tiene ahí su Biblia, 16 y versículo 17, vemos también aquí cómo el Señor dice que esas señales de poder o esa capacidad para dar testimonio, esa capacidad para poder hacer la obra de Dios, va a estar en la persona que está llena del Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice San Marcos capítulo 16, versículo 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, pero también a través de nosotros Dios nos usa como una herramienta para que las señales sigan a aquellos que creen en Jesucristo y que creen que el poder de Dios está sobre nosotros, que Él nos ungió
y nos da la capacidad también de poder bendecir a otras personas, sanar enfermos, liberar personas oprimidas por el diablo, capacidades sobrenaturales, capacidades que nos da el Espíritu, que se han de discernir, se han de entender, se han de comprender espiritualmente, ¿no? Por eso Jesús también lo dijo ahí en Marcos 12:24, ¿no? Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuánta gente ignora el poder de Dios? Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo se nos caen los argumentos y podemos entender cosas que antes no entendíamos, ¿no? También dice el espíritu de conocimiento, ¿no? Dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, que Dios la va a dar abundantemente, ¿no? Nos da no solo un conocimiento mental, ¿no? Una lucidez en nuestra mente para poder conocer, entender, sino un conocimiento espiritual, ¿no? Romanos 8 habla muy bien de esto, ¿no? De ese conocimiento, de esa revelación, de poder andar en el Espíritu y no en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que Dios nos da el conocimiento del bien, del mal, de lo santo, de lo profano, de lo que le agrada y lo que no le agrada, de cómo vivir realmente en comunión con Él y en una amistad con Dios que nos va a llevar realmente a tener una consecuencia en nuestro ser que se va a manifestar la presencia de Dios en nosotros con amor, con gozo, con paz, con benignidad, con mansedumbre. Y gloria a Dios, porque si nosotros entendemos que necesitamos ser llenos del Espíritu y lo buscamos, esto se va a manifestar naturalmente en nuestras vidas, ¿no? Y por último, temor de Dios, ¿no? El respeto a Dios, ¿no? Cuando uno conoce al Espíritu Santo, cuando uno conoce a Dios, tiene temor de Dios, un temor reverente, no un miedo, sino un respeto, una sumisión, una obediencia, anhela agradar a Dios y no entristecer al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, sabiendo que a través del pecado, de la blasfemia, de la habladuría, de las malas palabras, de los pecados sexuales y tantas otras cosas, podemos entristecer a la persona del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Que el Señor nos ayude. Ahí, si usted puede buscar también en 2 Corintios 7:1, habla también de la importancia de que nosotros tengamos esa reverencia al Señor, tengamos ese corazón de decir: Señor, yo quiero agradarte en todo, mi vida te la entrego, mi vida te la rindo para ti y quiero que tú, Señor, me ayudes a poder cambiar lo que no puedo cambiar. Y esa obra de transformación la hace el Espíritu de Dios. Por eso 2 Corintios 7 dice: 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿no? Sabemos que la santidad es un requisito para el cristiano, para la cristiana, para aquel que dice ser discípulo de Cristo, ¿no? Sabemos que el temor de Dios es poder estar sujeto a la voluntad de Dios, sujeto a la palabra de Dios, y sabemos que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son graves, no son difíciles, sino que cuando somos llenos del Espíritu Santo tenemos la facilidad de poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Todo lo contrario, la falta de temor de Dios es la mediocridad, la tibieza, la mentira, la doble vida, la irreverencia, y ser desagradecido, crítico, blasfemo. Por eso que el Señor nos ayude a poder ser llenos de su Espíritu, sabiendo que el principio de la sabiduría, dice Proverbio 1:7, es el temor de Dios, ¿no? Y cuando nosotros tenemos temor de Dios, tenemos también la bendición de Dios acompañándonos, la autoridad que viene de Dios acompañándonos, y todo lo que hagamos va a prosperar para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga.